Hay lugares que no mueren, solo duermen, y cuando despiertan, lo hacen hambrientos. La vieja escuela primaria Benito Juárez, en el extremo más apartado del pueblo, era uno de esos lugares. Abandonada desde hacía casi 3 décadas, se alzaba como una herida abierta en la tierra, techos hundidos, ventanas selladas con tablas torcidas, y un aire espeso, tan pesado, que parecía resistirse a ser respirado. Los niños de la comunidad contaban historias sobre el lugar. Decían que por las noches se oían risas apagadas detrás de los muros, pasos diminutos corriendo por los pasillos, y un timbre que sonaba exactamente a las 3 de la madrugada, aunque no hubiese electricidad en kilómetros a la redonda. Los adultos, como siempre, preferían el silencio. Pero todo pueblo guarda secretos, y aquel edificio era su mayor vergüenza. Nadie recordaba exactamente por qué la escuela había cerrado. Algunos hablaban de una enfermedad que se propagó entre los alumnos, otros de un maestro que perdió la razón. Pero los más viejos, los que habían vivido los años de su construcción, evitaban siquiera mirar en esa dirección. Decían que algo había sido encontrado bajo los cimientos antes de colocar el primer ladrillo, algo que no debía haberse despertado. Esa noche, bajo un cielo de nubes inmóviles, un grupo de jóvenes decidió entrar. No lo hicieron por valentía, sino por aburrimiento. Entre ellos estaba Daniel, el más escéptico del grupo. Llevaban linternas, cámaras y la falsa seguridad de quienes creen que lo antiguo es sinónimo de inofensivo. El portón cedió con un gemido metálico, como si el edificio exhalara después de un largo sueño. El polvo se levantó en remolinos y el aire olía a hierro viejo. El eco de sus pasos resonó por los pasillos desiertos, donde aún colgaban murales infantiles, desteñidos por la humedad. Dibujos de soles sonrientes, casas, árboles y figuras humanas con rostros inexpresivos, pintadas con crayones negros. En las paredes, el tiempo había dejado marcas que parecían letras, pero ninguna pertenecía a un idioma conocido. Esto era el salón de primero, murmuró Daniel, iluminando un pizarrón cubierto de grietas. Las letras aún se distinguían bajo la capa de polvo. Hoy aprendemos sobre el cuerpo humano. Pero junto a la frase, alguien había garabateado una figura con tiza blanca. No era un dibujo infantil. Parecía un círculo lleno de símbolos, como un sello, y en el centro, una silueta humana sin rostro. A medida que avanzaban, el ambiente se volvía más frío. El viento no soplaba, pero las puertas se movían, como si algo pasara de un salón a otro. Los muchachos intentaban bromear para disimular el miedo, pero sus voces se volvían cada vez más bajas. Las linternas parpadeaban con un ritmo que no parecía natural, como si algo invisible absorbiera la luz. Entonces escucharon el sonido, un golpeteo rítmico proveniente del fondo del pasillo. ¡Tac! 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 Era como si alguien golpeara el suelo con una regla de madera. Debe ser una rata, dijo uno. Pero Daniel no respondió. Había girado su linterna hacia una puerta entreabierta, donde una sombra se movía despacio. Era pequeña como la de un niño. El golpe volvió a sonar, más fuerte esta vez. ¡Tac! 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 Y luego, una voz infantil, lejana pero clara, que susurró entre el eco y el silencio. «Maestro, ¿podemos salir al recreo?» El aire se volvió pesado, como si el edificio contuviera la respiración. Y Daniel comprendió, demasiado tarde, que aquella escuela no estaba tan vacía como parecía.
El sonido de aquella voz fue tan real que nadie se atrevió a moverse. El pasillo entero pareció inclinarse, como si el edificio respirara lentamente, hinchándose con aire podrido. Las paredes exhalaban un olor a papel húmedo, a madera vieja y a algo más. Algo parecido al polvo quemado, como si una fogata invisible hubiese consumido algo vivo mucho tiempo atrás. Daniel, intentando mantener la calma, avanzó hacia la puerta entreabierta. Sus amigos le siguieron con las linternas temblorosas, aunque el instinto les gritaba que corrieran. Al empujar la puerta, un chirrido agudo llenó el aire, y el haz de luz reveló el interior del salón. Pupitres cubiertos de polvo, cuadernos abiertos en páginas donde los nombres habían sido borrados por completo, y en el rincón, una pequeña silla infantil meciéndose lentamente, sin que nadie la tocara. En la pared, las letras del abecedario aún estaban pegadas, pero algunas se habían caído. Las que quedaban formaban otra palabra, imposible, casi blasfema, que se retorcía entre el alfabeto. «Recuérdenme». «Esto no tiene sentido», susurró uno de los chicos. «Sí lo tiene», respondió Daniel, sin saber por qué lo decía. El golpe con la regla volvió a sonar. Tac, tac, tac. Esta vez, detrás de ellos. Giraron todos al mismo tiempo, pero el pasillo estaba vacío. Sin embargo, en el suelo, las huellas diminutas de zapatos escolares se marcaban sobre el polvo fresco, avanzando lentamente hacia el salón contiguo. Daniel caminó tras ellas, arrastrado por una fuerza que no era curiosidad, sino una especie de memoria ajena. El segundo salón tenía algo distinto. El techo estaba ennegrecido por el humo, y el centro del aula mostraba un círculo de madera quemada. Alrededor, los pupitres estaban dispuestos como si los niños hubieran estado participando en una clase. Pero los muñecos de trapo ocupaban sus asientos. Muñecos con cabezas deformes, ojos pintados con tinta corrida y brazos cosidos con cuerdas viejas. Uno de los chicos intentó reír. «Seguro era una especie de teatro», murmuró, pero la voz le salió quebrada. En el pizarrón, escrito con tiza roja, había una frase. «Clase de hoy. Permanencia». El aire se congeló. Las linternas comenzaron a parpadear al unísono. Fue entonces cuando los muñecos movieron la cabeza. No al mismo tiempo, ni bruscamente, sino como si una voluntad invisible les recordara su tarea. Uno por uno giraron los rostros hacia Daniel y los demás, y de entre las costuras del trapo brotó un murmullo. Voces finas, casi dulces, cantando una melodía infantil. «Maestro, ya aprendimos la lección». La voz era coral, desentonada, hecha de muchas pequeñas bocas que no existían. El suelo vibró bajo sus pies, y el círculo quemado del centro del salón comenzó a abrirse, revelando una grieta oscura, profunda, de donde salía un olor nauseabundo, como de tierra recién removida y carne vieja. Daniel retrocedió, tropezando con un pupitre. Uno de los muñecos cayó al suelo y al hacerlo, un polvo negro salió de su interior. Pero no era polvo, eran uñas, pequeñas, humanas, del tamaño de las de un niño. Sus amigos comenzaron a gritar. Uno de ellos, el más joven, corrió hacia la puerta, pero cuando la empujó, no había pasillo. Solo un muro sólido, liso, como si el edificio hubiera cambiado su estructura mientras ellos estaban dentro. El murmullo continuaba, ahora más fuerte, más insistente. Los muñecos seguían cantando. Daniel apuntó su linterna hacia el pizarrón una vez más.
La frase había cambiado. Ya no decía clase de hoy, permanencia. Ahora decía, faltan 3 por aprender. Los muñecos comenzaron a moverse, arrastrándose hacia ellos, con sus pequeñas manos cosidas. Y el sonido del timbre escolar, el mismo que había estado mudo durante 30 años, estalló en toda la escuela. Era la hora de clase. El timbre resonó por todo el edificio como una campana de funeral. Su eco se expandía de forma antinatural, rebotando entre las paredes hasta parecer una voz que se reía. Las linternas se apagaron al mismo tiempo, y el grupo quedó sumido en una oscuridad tan espesa que parecía tener peso. Solo la vibración metálica del timbre llenaba el aire hasta que se extinguió de golpe, dejando un silencio absoluto. «No puede ser», balbuceó Daniel, buscando con desesperación el botón de su linterna. Pero cuando la encendió, el salón ya no era el mismo. El suelo estaba limpio, brillante, los pupitres ordenados. En la pared colgaban dibujos nuevos, perfectamente conservados. La tiza del pizarrón aún estaba fresca, y por las ventanas entraba una luz de tarde que no podía existir, porque afuera era medianoche. En el centro del aula, de pie, había una mujer. Vestía un uniforme de maestra de otra época, su cabello recogido en un moño firme y su piel tan pálida que parecía hecha de cera. En sus manos sostenía una regla de madera manchada con algo oscuro, que goteaba lentamente sobre el suelo. «Llegan tarde», dijo, con una voz suave, que vibraba como un canto fúnebre. La clase empezó hace mucho tiempo. Los muchachos retrocedieron, paralizados. La maestra caminó entre los pupitres con pasos firmes, y a cada paso las luces del aula parpadeaban. Detrás de ella comenzaron a aparecer niños. Primero 2, luego 5, luego decenas. Sentados en los pupitres miraban al frente sin parpadear. Todos vestían uniformes antiguos, con rostros pálidos, ojos vacíos, y bocas selladas con líneas de tiza blanca. Daniel sintió como algo lo observaba desde todas partes. Las miradas de aquellos niños parecían atravesar el aire. Ninguno respiraba, ninguno se movía. Solo la maestra hablaba. «En esta escuela no se permite faltar», continuó ella, girando lentamente hacia ellos. «Los ausentes deben ser reemplazados». Uno de los amigos de Daniel, temblando, gritó que todo era una broma, que iban a salir. Pero al abrir la puerta, encontraron otro salón al otro lado, idéntico, con los mismos pupitres y los mismos niños, solo que en ese, los rostros estaban vueltos hacia la pared, como si esperaran su turno para mirar. «No hay salida», dijo la maestra con un tono de amarga dulzura. «Nadie se gradúa». La regla golpeó el pizarrón. ¡Tac! El sonido se multiplicó, como si decenas de reglas golpearan al mismo tiempo desde salones invisibles. De pronto, los niños comenzaron a murmurar. No abrían la boca, pero el sonido salía de ellos. Un murmullo hecho de muchas voces pequeñas que pronunciaban una sola palabra. «Presente, presente, presente». El eco creció hasta ser ensordecedor. Daniel cayó de rodillas, cubriéndose los oídos, pero el sonido se filtraba dentro de su cabeza, vibrando detrás de sus ojos. Cuando levantó la vista, notó que el suelo se estaba llenando de agua. Era turbia, oscura, reflejando el techo como si fuera un espejo roto. Y en ese reflejo, Daniel vio algo que no estaba en la realidad. Vio a los niños de pie, rodeándolo, pero con los rostros hinchados y los ojos vacíos, como si hubieran estado mucho tiempo bajo el agua. Cada uno sostenía un cuaderno,
abierto en la misma página, una lista de nombres. El último espacio, vacío. Aún falta uno, susurró la maestra. El que vino por curiosidad, el que no cree en nada. Daniel comprendió. La lista esperaba su nombre. Retrocedió hasta la pared, pero la pintura se ablandó bajo sus manos como si fuera carne húmeda. La puerta había desaparecido. El agua subía rápido. Su reflejo, en el suelo, no se movía igual que él. Sonreía. De pronto, las luces se apagaron por completo, y solo quedó la voz de la maestra, en un tono casi maternal. Ahora sí, niños, abran sus cuadernos. La clase ha comenzado. Y el grito que llenó el edificio fue tan profundo que pareció surgir desde los cimientos. El grito se desvaneció como si lo absorbiera el aire, dejando un silencio que dolía en los oídos. Daniel abrió los ojos. No sabía cuánto tiempo había pasado. La habitación estaba sumida en penumbra y el agua había desaparecido, pero su ropa estaba empapada y fría. Sus amigos no estaban. Solo quedaban los pupitres vacíos y el olor persistente de humedad mezclado con tiza. Intentó levantarse, pero algo le pesaba en el pecho. Al mirar hacia abajo, vio una libreta escolar abierta sobre su cuerpo. En la primera página había una lista de nombres escritos con tinta roja. Los nombres de sus amigos, tachados uno a uno. Y al final, el suyo, recién escrito, con una caligrafía perfecta. El sonido de un lápiz se escuchó detrás del pizarrón. Rasgaba el papel con lentitud, como si alguien estuviera escribiendo desde el otro lado del muro. Daniel se acercó, con los dedos temblando. El pizarrón tenía grietas que parecían respirar. De pronto, el trazo se detuvo, y desde dentro del muro, una voz susurró: «Presente». El suelo crujió bajo sus pies, y el aire se volvió espeso, casi líquido. En las paredes comenzaron a aparecer dibujos, cientos de ellos, hechos con crayones infantiles. Mostraban niños jugando, maestros sonrientes. Pero los rostros estaban deformes, sin ojos ni bocas, y todos los cuerpos tenían cuerdas atadas a sus muñecas. En uno de los dibujos, Daniel se vio a sí mismo, parado en el aula, con la libreta en las manos, y una sonrisa forzada dibujada con tiza. Las ventanas comenzaron a temblar. Detrás de ellas no había noche ni cielo, sino un resplandor opaco, color ceniza, que latía como si tuviera un pulso. Algo se movía dentro de esa neblina. Algo grande. El edificio entero gimió, sus paredes se curvaban hacia adentro, como si el lugar respirara con hambre. Daniel trató de correr hacia la puerta, pero no había puerta. Solo una pared lisa donde antes estaba el marco. Golpeó con las manos, con los puños, hasta que la pintura se resquebrajó. Detrás del yeso había madera. Detrás de la madera, algo blando, tibio, algo que se movía. El murmullo de los niños volvió a llenar el aire. Miles de voces recitando en coro. Uno falta, uno falta, uno falta. La regla de la maestra golpeó el suelo. ¡Tac! El eco fue tan fuerte que las lámparas colgantes comenzaron a balancearse. Y entonces ella apareció, frente al pizarrón, sin haber cruzado ninguna puerta. Su rostro ya no era el mismo. La piel se había cuarteado, dejando ver un vacío negro en lugar de ojos. Aún así, sonreía. «Ya no hay ausentes», dijo con dulzura. «Todos los niños están presentes». Alzó la regla y apuntó al fondo del salón. Daniel giró lentamente y los vio. Sus amigos estaban sentados en los pupitres, inmóviles. Los ojos les habían sido pintados con tiza blanca. En sus manos, cada uno sostenía un cuaderno abierto.
Los lápices se movían solos, escribiendo palabras que nadie pronunciaba. El corazón de Daniel latía tan fuerte que creía oírlo en las paredes. Dio un paso atrás y tropezó con algo. Era un pupitre vacío. Sobre él, una etiqueta amarillenta con su nombre escrito. La silla lo esperaba. «Toma asiento», susurró la maestra. «Aquí, el tiempo no pasa. Solo se repite». El aire se heló. El suelo vibró una última vez. Y cuando el reloj de la escuela marcó las 3 de la madrugada, el timbre volvió a sonar. A la mañana siguiente, un grupo de exploradores urbanos encontró el portón abierto. Grabaron durante unos minutos antes de huir. En el video, el edificio parecía intacto, salvo por un detalle. En el pizarrón de uno de los salones se leía una frase recién escrita. Clase completada. No interrumpir. Y si uno escuchaba con atención, entre el zumbido del viento, aún se oía un eco débil, casi imperceptible. Presente, presente, presente. La escuela Benito Juárez nunca volvió a ser visitada. No porque diera miedo, sino porque dicen, desde lejos, en las noches sin luna, puede verse la luz de las aulas encendida y pequeñas sombras asomadas a las ventanas, esperando al próximo que llegue tarde a clase. Mis queridos oyentes, continuemos con la segunda historia. Nadie recordaba con exactitud cuándo había cerrado la escuela Rosa María Sánchez. Algunos decían que fue a finales de los 90, cuando una tormenta arrasó con el techo del edificio y lo dejó inhabitable. Otros aseguraban que fue mucho antes, cuando los maestros comenzaron a renunciar uno tras otro, sin dejar explicación alguna. Pero todos en el pueblo sabían una cosa. Desde su cierre, nadie se acercaba allí después del anochecer. El edificio se encontraba en lo alto de una colina, rodeado por un bosque de pinos deformes. Desde la distancia parecía un cascarón vacío, pero al acercarse se percibía una sensación difícil de describir, como si el aire vibrara. Era una vibración apenas audible, similar al zumbido que antecede a un temblor. La verja oxidada aún conservaba el letrero torcido que decía: «Bienvenidos a un futuro brillante». Esa noche, 3 estudiantes de periodismo decidieron documentar el lugar para su canal. Querían grabar un video sobre edificios olvidados, pero ninguno imaginó que esa sería su última grabación. Se llamaban Álvaro, Nidia y Joaquín. Llevaban cámaras, micrófonos y linternas, y su entusiasmo rompía la quietud del lugar. Reían, fingían valor, y se burlaban de las advertencias del guardia del pueblo, un anciano que les había dicho antes de partir: «Si escuchan que alguien los llama por su nombre dentro de la escuela, no respondan». Tomaron la advertencia como una historia local más. El primer impacto fue el silencio. Al cruzar el portón, el bosque quedó atrás, y el sonido del viento desapareció por completo. Ninguna hoja se movía, ningún insecto zumbaba, solo el ruido de sus pasos sobre el suelo cubierto de hojas secas. La puerta principal estaba medio abierta. Cuando la empujaron, un olor fuerte a papel podrido y madera vieja los envolvió. Los pasillos eran estrechos y largos, llenos de murales escolares descoloridos. Los rostros de los niños pintados parecían observarlos con sonrisas torcidas. En algunas partes del suelo, las baldosas se habían hundido, y del techo colgaban trozos de yeso como dientes rotos. Grababan cada rincón. Nidia hablaba a la cámara, describiendo lo que veían: paredes cubiertas de moho, salones destruidos, pupitres amontonados, una escuela atrapada en el tiempo. Pero algo en el ambiente no coincidía con el abandono. El aire olía a tiza.
fresco, reciente. Al llegar al aula de 6º grado, encontraron el pizarrón limpio, como si alguien lo hubiera borrado hacía poco. En la esquina había un borrador húmedo. Nadie dijo nada. Se miraron, confundidos. Joaquín encendió su linterna y la dirigió hacia los pupitres. Eran muchos, demasiados, más de los que podían caber en un aula normal. Algunos parecían superpuestos, otros incrustados en el suelo. Y entonces la cámara de Álvaro captó algo. Una sombra pequeña cruzó el fondo del pasillo. «Debe ser un animal», murmuró Nidia, aunque su voz tembló. Decidieron seguir grabando. El siguiente salón estaba cerrado con llave, pero al tocar la manija, escucharon un sonido desde adentro. Un leve arrastre, como de sillas moviéndose. Luego, una voz infantil, clara, que decía: «No cierren la puerta. Nos quedamos afuera». El corazón de Álvaro se detuvo. Aquella voz no era un eco, ni una grabación. Sonaba viva, como si alguien hablara justo detrás del muro. La puerta se abrió sola, lentamente. Adentro no había nadie, solo una hilera de pupitres, perfectamente alineados, y en el pizarrón, escrito con tiza blanca: «Clase nocturna, presente, 3 alumnos». Nidia soltó la cámara. El golpe resonó en toda la escuela. Y entonces el timbre, ese timbre escolar que no había sonado en décadas, comenzó a vibrar en la distancia, prolongado, agudo, como una llamada imposible desde otro tiempo. El eco del timbre se convirtió en un murmullo. Voces, cientos de voces pequeñas que repetían los nombres de los 3 intrusos, una y otra vez, entre los pasillos. Álvaro, Nidia, Joaquín. Ellos corrieron. Pero en la escuela, Rosa María Sánchez, las puertas ya no conducían a donde debían. El pasillo parecía infinito. Corrieron durante minutos que se sintieron como horas, sin encontrar la salida. Las linternas proyectaban sombras deformes que se alargaban en las paredes, como si intentaran atraparlos. Cada giro los llevaba de nuevo al mismo punto. El aula con el pizarrón limpio, la frase escrita y las 3 sillas vacías al frente. Álvaro trató de calmar su respiración. «Estamos dando vueltas», dijo. «Es un efecto óptico, o una mala broma». Pero Nidia lo sabía. Las luces parpadeaban con un ritmo que no era natural. Las sombras no seguían los movimientos de las linternas. En un momento, la suya se quedó quieta, inmóvil, mientras ella movía la mano. Y luego, la sombra le sonrió. Un frío agudo le recorrió la espalda. Gritó. Joaquín giró hacia ella, pero lo que vio lo dejó mudo. Las paredes comenzaban a cubrirse de letras, miles de letras, escritas con tiza desde dentro del muro, como si unas manos invisibles garabatearan frenéticamente. Eran nombres, cientos de ellos, todos escritos en la misma caligrafía. Algunos se repetían, otros estaban tachados, y todos terminaban igual, con una fecha. Álvaro se acercó con la cámara. Grababa en silencio. El último nombre, escrito con tiza fresca, era el de Nidia. La fecha vacía. Un sonido los hizo girar. Pasos pequeños que se acercaban por el pasillo. Tac, tac, tac. No eran pasos de adultos. Venían acompañados por murmullos infantiles. ¿Trajeron tarea?, preguntó una voz suave, justo al final del corredor. Las linternas temblaron. Por un instante pudieron verlos. Decenas de siluetas pequeñas, apenas visibles, formadas por polvo suspendido en el aire. Eran niños, pero sus rostros estaban incompletos.
como si hubieran sido borrados de la memoria del mundo. Algunos sostenían cuadernos abiertos, otros lápices. Todos los miraban, o al menos lo intentaban, con esos huecos vacíos donde debían estar los ojos. El grupo retrocedió. «No es real», gritó Joaquín. «Nada de esto es real». Pero cuando dijo eso, las figuras comenzaron a avanzar, caminando sin ruido, arrastrando los pies descalzos sobre el suelo. El timbre volvió a sonar. Esta vez, el sonido venía de todas partes, como si el edificio entero fuera un solo instrumento. Nidia tapó sus oídos, pero el ruido se transformó en palabras dentro de su cabeza. Clase nocturna. Clase nocturna. Nadie puede irse hasta terminar. De pronto, las luces del pasillo se encendieron todas a la vez. El edificio estaba distinto, limpio, ordenado y lleno de niños, docenas de ellos sentados en sus pupitres, perfectamente alineados. En el fondo del aula, una mujer observaba. Vestía un traje gris de maestra antigua, su cabello recogido con un moño impecable. No se movía, solo los miraba con una expresión imposible de describir, entre ternura y vacío. «Bienvenidos de nuevo», dijo, y su voz parecía surgir de todas las paredes. La campana marcó su asistencia. Nidia, temblando, intentó grabar su rostro, pero la cámara no la captaba. En la pantalla solo se veía una forma borrosa, rodeada de estática, como si la realidad misma rechazara mostrarla. «¿Quién es usted?», preguntó Álvaro. La mujer sonrió. «Soy la encargada de los que olvidaron salir cuando sonó el último timbre». Se acercó lentamente. Cada paso hacía vibrar el piso, como si el edificio respirara bajo sus pies. Los niños comenzaron a tararear una melodía, una canción escolar sin letras, repetitiva, desentonada, que crecía hasta convertirse en un zumbido insoportable. Las luces titilaban, el aire se llenó de polvo, y en medio de aquel ruido una frase apareció en el pizarrón, escrita sola, como por una mano invisible. «Clase nocturna, presentes, 6 alumnos». «¿6?», susurró Joaquín, «pero solo somos 3». La maestra levantó la vista. Sonrió. «Ahora son 3, pero pronto aprenderán a multiplicarse». El timbre sonó una vez más, y las luces se apagaron por completo. La oscuridad cayó como una cortina. No era un simple apagón, era un vacío denso que parecía absorber la luz misma. Las linternas chispeaban, inútiles, como si la negrura las devorara. El aire se volvió pesado, húmedo, lleno de un olor agrio, como tiza mojada y metal oxidado. «¡Nidia!», gritó Álvaro, pero su voz se perdió, ahogada por el eco. La maestra ya no estaba a la vista. Solo quedaban los murmullos. Primero fueron débiles, casi un suspiro. Luego se convirtieron en un coro. Voces pequeñas, dulces y desafinadas, repitiendo una misma palabra. «Presente, presente, presente». Los 3 se abrazaron a la desesperada, pero el suelo bajo sus pies comenzó a temblar. Los pupitres se movían solos, chirriando contra el piso. Uno de ellos se deslizó hacia Joaquín y se detuvo justo frente a él, con la silla vacía esperándolo. En el cuaderno sobre la mesa había un nombre escrito: Joaquín Álvarez. «No», susurró él, «no me voy a sentar». Pero algo lo empujó. Un impulso invisible, tan fuerte como una mano humana, lo obligó a caer en la silla. El pupitre lo sujetó. Las patas de metal se doblaron y se cerraron sobre sus piernas como garras. Su boca se abrió para gritar.
pero de ella no salió sonido alguno. En lugar de voz, solo un humo blanco escapaba de su garganta. Álvaro y Nidia intentaron sacarlo, pero el aire entre ellos se endureció, como si una pared invisible los separara. Del techo comenzó a caer polvo, y en el pizarrón una frase nueva se escribió sola, trazo por trazo, con una tiza que se movía por su cuenta. Clase nocturna, presentes. 4 alumnos. Joaquín dejó de moverse. Su cabeza se inclinó hacia un lado y de pronto una sonrisa apareció en su rostro. No era suya. Era la sonrisa de alguien más. La misma que tenían los niños de los pupitres del fondo. El murmullo cesó. Por un instante reinó un silencio absoluto. Luego la voz de la maestra volvió a sonar. Desde el techo, desde las paredes, desde el suelo. Los ausentes deben aprender a quedarse. El suelo se agrietó. Debajo había oscuridad. No tierra, no cimientos, solo un vacío que respiraba. Nidia cayó de rodillas. La cámara que llevaba en el pecho comenzó a grabar sola. La pantalla mostraba imágenes que no estaban allí. Niños caminando en fila, un aula iluminada por velas, una maestra escribiendo nombres en una lista infinita. En una de las imágenes, Nidia se vio a sí misma sentada al fondo, escribiendo sin parar. «No somos nosotros», dijo Álvaro, tratando de mantener la cordura. «No somos ellos», pero el eco repitió su frase con voces superpuestas, distorsionadas. «No somos, no somos, no somos ellos». Hasta que la última palabra cambió. Ahora sí lo son. El timbre sonó una vez más. La vibración fue tan fuerte que las ventanas estallaron hacia adentro, lanzando fragmentos de vidrio que cayeron en cámara lenta. Y en ese instante todo se detuvo. El aula estaba iluminada de nuevo. Joaquín seguía sentado, inmóvil. La maestra al frente sonriendo. Los niños en silencio. Y sobre el pizarrón, la nueva frase final. Clase nocturna, presentes. 5 alumnos. Nidia miró a Álvaro, temblando. Él negó con la cabeza. «Aún falta uno», susurró la maestra, levantando la regla. «La lección no puede terminar incompleta». El timbre volvió a sonar, más fuerte que nunca. Y esta vez no parecía que anunciara el fin de la clase, sino el inicio de algo que llevaba años esperando continuar. Cuando el timbre cesó, el silencio que le siguió fue tan profundo que casi dolía. Nidia sintió cómo el aire se volvía pesado, denso, como si cada molécula estuviera saturada de una presencia invisible. Las paredes del aula parecían respirar, hinchándose y contrayéndose con un ritmo que no pertenecía al mundo de los vivos. El rostro de la maestra se distorsionó. Su piel comenzó a agrietarse como un muro reseco, dejando entrever bajo la superficie una sustancia oscura, brillante, imposible de identificar. Sus ojos, antes dulces y cansados, se hundieron hasta volverse pozos sin fondo. «Siéntate, Nidia», ordenó con una voz que sonaba como el eco de muchas voces. «La clase no puede continuar si no estás en tu lugar». Ella retrocedió hasta chocar con el escritorio del maestro. Su respiración era rápida, quebrada. Sabía que si obedecía no volvería a levantarse jamás. Pero al mirar hacia la salida, descubrió que la puerta ya no estaba. Solo un muro cubierto de viejos dibujos infantiles. Soles, flores y figuras humanas que parecían moverse sutilmente, como si respiraran dentro del papel. «No, no quiero aprender», susurró. La maestra se acercó, sus pasos secos sobre el polvo acumulado. Cada vez que avanzaba, las luces del techo parpadeaban, y detrás de ella,
Los niños se levantaron de sus pupitres, uno por uno. Sus rostros eran pálidos, casi translúcidos, y sus ojos brillaban con una luz opaca, amarillenta. Cada uno sostenía un cuaderno abierto, y en cada cuaderno el nombre de Nidia estaba escrito una y otra vez, con caligrafía infantil. Álvaro intentó interponerse. Tomó una silla y la arrojó contra la maestra, pero ésta se deshizo en una nube de polvo antes de tocarla. El polvo cayó lentamente, como si el tiempo se hubiera detenido. Y dentro de ese polvo se formó una figura, una silueta humana, que comenzó a hablar. Yo también traté de irme, hace muchos años. Era la voz de un hombre, un antiguo maestro, atrapado entre las sombras del aula. Su rostro se desdibujaba, apenas una mueca de desesperación. «Esta escuela no enseña a los vivos», susurró. «Solo guarda lo que olvida el mundo». Nidia gritó. No de miedo, sino de comprensión. Todo tenía sentido. Los rumores del pueblo, los gritos nocturnos, la lista interminable de alumnos ausentes. La escuela no estaba abandonada. Era un salón donde el tiempo se había detenido. Un sitio que seguía enseñando a los que no podían irse. «No quiero quedarme», gritó. Pero la maestra ya estaba frente a ella, extendiendo una mano huesuda y temblorosa. «Todos dicen eso al principio», respondió con una sonrisa quebrada. «Pero aquí nadie reprueba». El suelo comenzó a abrirse en grietas. De ellas brotaba un resplandor amarillento, igual al de los ojos de los niños. Los pupitres temblaban. Los retratos en las paredes lloraban polvo, y el aire vibraba con el murmullo de cientos de voces pequeñas repitiendo el nombre de Nidia. Entonces Álvaro corrió hacia ella, la tomó del brazo y gritó: «¡La cámara! ¡Apágala!». La cámara colgaba del cuello de Nidia, grabando todavía. El lente giraba por sí solo, enfocando los rostros de los niños, la maestra, las grietas y finalmente el rostro de Nidia. Ella la tomó con ambas manos, temblando, y golpeó el suelo con ella una y otra vez, hasta que la pantalla se quebró en 1000 pedazos. El resplandor cesó. El aula quedó vacía. Solo polvo, pupitres oxidados y un silencio que dolía en los oídos. Horas después, cuando la policía encontró la cámara, no hallaron cuerpos, solo los fragmentos del lente. Y en la memoria interna, un video sin fecha, sin hora. Duraba 3 minutos exactos. Mostraba un aula iluminada, limpia, con niños sonriendo y una maestra escribiendo en el pizarrón. Al final del video, la cámara se acercaba a una lista de nombres. El último era Nidia Torres. Y abajo, en letras temblorosas, recién escritas, una frase final. Clase nocturna, presentes. 6 alumnos. Desde entonces, cada otoño, los vecinos dicen escuchar el timbre sonar justo a las 9, y quienes pasan cerca de la escuela juran oír, muy lejos, una voz femenina que dice con dulzura: «Silencio, niños, la lección va a comenzar». Continuemos con nuestra tercera y última historia. Hay lugares donde el tiempo no muere, solo se pudre, donde la luz parece filtrarse con dificultad, como si dudara antes de entrar. Uno de esos sitios es la vieja escuela rural Santa Lucía del Valle. Nadie recuerda exactamente cuándo cerró. Algunos dicen que fue en los años 80. Otros aseguran que mucho antes, cuando la aldea todavía no tenía carretera. Lo cierto es que todos en el pueblo coinciden en algo. Cada cierto tiempo se vuelve a escuchar su campana sonar al anochecer. La historia llegó a oídos de Esteban Rivas, un periodista que recorría pueblos olvidados para escribir sobre leyendas locales.
Atraído por la idea de un edificio que repicaba su propia campana, decidió pasar una noche allí. No buscaba fantasmas. Buscaba pruebas, testimonio, materia para un artículo que nadie más se atreviera a escribir. El camino hacia la escuela era una herida abierta entre los árboles. El sendero estaba cubierto de maleza y raíces que se enredaban como dedos delgados. El aire olía a tierra húmeda y a algo más. Un leve rastro metálico, casi imperceptible, como el olor del hierro viejo. La fachada de la escuela surgió entre la neblina como un espectro. El edificio de 2 plantas, con paredes desconchadas y ventanas sin vidrio, parecía mirarlo. Sobre la entrada principal aún podía leerse el nombre grabado en una placa de piedra, aunque la mitad de las letras habían sido comidas por el moho. Esteban sacó su linterna y entró. El sonido de sus pasos resonó en el corredor, rompiendo el silencio. El suelo crujía bajo su peso, y de cuando en cuando un fragmento de yeso caía desde el techo como si el lugar respirara. Dentro el aire era más frío. Las paredes estaban cubiertas de dibujos hechos con tiza, casas, árboles, niños. Pero algunos de esos dibujos parecían demasiado recientes. Las líneas no estaban desvanecidas por el tiempo. El polvo aún se pegaba a ellas como si alguien las hubiera hecho esa misma tarde. Esteban encendió su grabadora de voz. Registro 1. Ingreso al edificio principal. El silencio es total, pero hay signos de actividad reciente, murmuró. O bien, de alguien que no quiere que olviden este sitio. Continuó avanzando. A su paso, el viento sopló por los pasillos vacíos, produciendo un murmullo que recordaba risas infantiles. Cada aula que abría estaba llena de pupitres oxidados, pizarrones cubiertos de polvo y cuadernos abiertos en blanco. Pero había algo inquietante en la disposición del mobiliario. Todos los pupitres estaban alineados mirando hacia una esquina del salón, no hacia el pizarrón. En esa esquina encontró una silla pequeña, volteada hacia la pared, y encima del asiento una cuerda delgada, colgando del techo, moviéndose con suavidad, aunque el aire allí dentro era completamente inmóvil. El periodista retrocedió, respirando con dificultad. El eco de la cuerda balanceándose era el único sonido que quedaba, y entonces la escuchó. La campana, un único repique, profundo, lejano, que parecía provenir del piso superior. El corazón de Esteban se aceleró. Subió las escaleras que temblaban con cada paso. Arriba, el pasillo era aún más oscuro, y al final de éste, una puerta entreabierta dejaba escapar un resplandor tenue, como el reflejo del fuego sobre metal. Avanzó despacio, con la linterna temblando en su mano. La puerta se abrió por sí sola con un chirrido largo y húmedo. Dentro había un aula circular, diferente a todas las demás. No tenía pupitres, solo un enorme reloj de péndulo clavado en el muro, marcando la medianoche exacta, aunque el segundero no se movía. A los pies del reloj, sobre el suelo cubierto de polvo, encontró marcas, pequeñas huellas de zapatos, cientos de ellas, y justo al centro del aula, una campana escolar, idéntica a las que se usan para llamar al recreo. Estaba colocada sobre una mesa baja y parecía húmeda. Esteban la observó detenidamente. El metal brillaba con un reflejo oscuro. Cuando la tocó con los dedos, el frío fue tan intenso que lo hizo retirar la mano de golpe. La piel le quedó manchada con una sustancia espesa, casi invisible, que olía a hierro viejo. Entonces el reloj sonó. Un golpe seco, sin movimiento alguno.
El péndulo seguía quieto, pero dentro del mecanismo se escuchaba un zumbido, como un insecto atrapado, y después el susurro. Una voz infantil, tan cercana que parecía brotarle del oído. El recreo terminó hace mucho, señor Rivas. Vuelva a su lugar. El periodista giró, apuntando con la linterna a todas partes, pero el aula estaba vacía. El eco de la voz se disolvió lentamente. Solo quedó el sonido distante de la campana, repitiéndose con un ritmo lento, casi ritual. En ese momento, Esteban notó algo en el suelo. Las huellas de los niños. Se movían. Una a una, se marcaban sobre el polvo, avanzando hacia él. La campana volvió a sonar, más cerca, y el reloj, sin moverse, volvió a golpear la medianoche. 1, 2, 3 veces, hasta que el aire se llenó del mismo olor metálico del principio. Y Esteban comprendió que no estaba solo, ni siquiera en el tiempo correcto. La escuela había estado esperándolo. La linterna parpadeó. Por un instante, Esteban creyó ver figuras entre el polvo, siluetas pequeñas, inmóviles, de niños de pie, observándolo desde los rincones. Pero cuando la luz volvió, no había nadie, solo el eco de los pasos que no eran suyos. El periodista retrocedió hasta la puerta, pero ésta se cerró con violencia, lanzando una bocanada de aire helado. El sonido retumbó por todo el pasillo, y algo dentro del reloj emitió un clic seco, como si hubiera sido activado. Entonces, las agujas comenzaron a moverse. No avanzaban hacia adelante, sino hacia atrás. Cada segundo parecía arrastrar con él una sensación de vértigo, de tiempo descompuesto. El aire se volvió más denso, más pesado, hasta que Esteban tuvo que apoyarse en la pared para no perder el equilibrio. El aula cambió. Donde antes había ruina, ahora había color. Las paredes lucían nuevas, los pupitres brillaban con barniz fresco, y una suave luz del mediodía se filtraba por las ventanas. Pero aquella luz no provenía del sol. Era blanca, opaca, y no dejaba sombras. Y entonces los oyó. Risas, voces infantiles llenando el aula, como si nunca hubiera estado vacía. Niños y niñas sentados, jugando, murmurando entre sí. Sin embargo, ninguno parecía reparar en su presencia. Sus rostros eran pálidos, borrosos, como si la memoria los hubiera deformado. Esteban dio un paso al frente. El piso no crujió. Era como si caminara sobre una superficie acolchada. En el pizarrón, escrito con tiza blanca, se leía una frase que no recordaba haber visto antes. No mirar hacia el fondo del salón. Sintió un escalofrío. Instintivamente levantó la vista. Y lo que vio le heló la sangre. En el fondo del aula, justo donde antes no había nada, ahora se erguía un escritorio más grande que los demás. Detrás, sentada, una figura femenina. Vestía un uniforme de maestra antigua, con cuello alto y falda larga. Su rostro estaba oculto por una sombra, pero su voz era inconfundible. «Llegas tarde, señor Rivas». El tono era suave, paciente, casi maternal. Todos deben estar presentes cuando suena la campana. El periodista quiso hablar, pero su garganta se cerró. Intentó moverse, pero sus piernas no respondieron. Los niños giraron sus cabezas al mismo tiempo, lentamente, hacia él. Sus ojos eran profundos, sin pupilas, sin brillo. «Siéntese, por favor», ordenó la voz desde el escritorio. Y entonces un pupitre apareció frente a él, deslizándose solo hasta detenerse a su altura. Encima, un cuaderno abierto y un lápiz nuevo. Su nombre estaba escrito en la primera hoja. Esteban Rivas, clase de historia.
El periodista alzó la mirada. Los niños también tenían cuadernos frente a ellos, pero sus páginas estaban cubiertas de símbolos, no de palabras. Círculos, espirales, ojos, relojes dibujados una y otra vez. Y todos escribían al mismo ritmo, como si obedecieran una orden muda. La maestra se levantó. Su sombra se alargó hasta alcanzar a Esteban, cubriéndolo por completo. Cuando habló de nuevo, su voz parecía venir de todas partes. Esta escuela no cerró, solo dejó de pertenecer a su tiempo. ¿Qué es este lugar?, logró murmurar él. Un aula sin final. Un espacio donde las lecciones continúan, aunque el mundo olvide. La mujer avanzó lentamente, y al acercarse, Esteban notó que no caminaba. Flotaba apenas sobre el suelo. El aire se volvió irrespirable. El olor a tiza se mezcló con el de metal, y el sonido de la campana volvió a oírse, suave, distante, pero constante, como un corazón latiendo. De pronto, el reloj del aula marcó la medianoche otra vez. Las agujas giraron violentamente hasta romper el cristal. Los niños dejaron de escribir, y uno por uno comenzaron a recitar algo en voz baja, una especie de juramento. Prometemos no salir. Prometemos aprender. Prometemos quedarnos. Las palabras se mezclaban con el zumbido de la campana, creando un murmullo insoportable. El periodista se cubrió los oídos, pero el sonido provenía de dentro de su cabeza. En el pizarrón, las letras comenzaron a moverse, deformándose hasta formar una nueva frase. Nadie egresa de la Santa Lucía. El aire se llenó de polvo. La maestra se inclinó sobre él, y en su rostro, por fin visible, no había facciones humanas. Solo un hueco oscuro, donde debía estar la cara, y dentro de él, movimiento, como si algo reptara en su interior. Esteban cayó al suelo. El reloj dejó de sonar. Todo se apagó. Cuando despertó, estaba solo otra vez. El aula había vuelto a su estado ruinoso. El reloj estaba roto, la campana cubierta de polvo, y el cuaderno frente a él seguía abierto. Solo que ahora las hojas estaban llenas de escritura, palabras que no recordaba haber escrito. Frases repetidas una y otra vez con la misma letra temblorosa. Presente, presente, presente. Y al fondo del salón, entre la penumbra, el reloj sonó una vez más. 3 campanadas secas. Exactamente las mismas que había oído antes de entrar. Esteban permaneció unos segundos inmóvil, incapaz de reaccionar. La luz de su linterna se deslizaba por los muros desconchados, pero el aire seguía vibrando con un zumbido casi imperceptible, como si la misma escuela respirara con lentitud y atención. Cada paso que daba sobre el suelo cubierto de polvo producía un eco demasiado largo que se replicaba como si el edificio contara con corredores infinitos. Avanzó hasta la puerta principal. Quería salir, huir, pero al empujarla, la madera crujió y cedió con facilidad. Al otro lado, el pasillo había desaparecido. En su lugar, un salón desconocido se extendía hacia el infinito, con pupitres alineados como soldados y un olor dulce, penetrante, que recordaba a lápices recién afilados y papel nuevo. Y allí estaba él. Un hombre sentado detrás del escritorio del fondo, con las manos apoyadas sobre un cuaderno abierto. Su rostro era sombrío, pálido, pero lo más inquietante era que no parpadeaba. Esteban comprendió al instante quién era. Un antiguo maestro de la escuela, alguien que según los registros del pueblo había desaparecido hacía décadas. «No puede ser», susurró Esteban. El hombre levantó la vista y sus ojos, vacíos y negros,
se clavaron en los del periodista. «Yo también vine a buscar respuestas», dijo el maestro con voz monótona. «Pero aquí nadie se va». Esteban dio un paso atrás. El cuaderno del maestro comenzó a moverse solo, abriéndose hacia una página específica. Allí, cientos de nombres estaban escritos con precisión obsesiva. Todos eran antiguos alumnos, y en cada uno de ellos una fecha, siempre incompleta. La escuela no enseña historia, continuó el maestro. Enseña permanencia. A quienes cruzan este umbral se les exige asistir eternamente. De repente, las paredes se llenaron de sombras que avanzaban hacia Esteban. No eran niños, pero tenían la forma de niños. Sus rostros eran difusos, moviéndose en un vaivén imposible. Sus manos surgían de la nada, tocando pupitres, sosteniendo lápices que escribían solos. «¿Por qué?», preguntó Esteban. «¿Por qué nadie puede irse?». El maestro se levantó y algo en su postura lo hizo parecer más alto de lo que era posible. «Porque esta escuela no es de carne y hueso», dijo. «Es un fragmento de tiempo atrapado, una lección que el mundo olvidó. Y los que entran...». Esteban no pudo terminar. «Se quedan presentes», completó la figura, «siempre». El aire se volvió viscoso. Cada palabra que pronunciaba el maestro parecía solidificarse, llenando la habitación con un peso tangible. Los pupitres comenzaron a moverse en círculos, formando un laberinto, y las huellas en el suelo, antes invisibles, comenzaron a multiplicarse a una velocidad imposible, como si decenas de niños marcharan hacia él, uno tras otro, sin fin. «Si quieres irte», dijo el maestro con un leve gesto de las manos, «debes aprender primero». De pronto, Esteban sintió que su cuerpo se paralizaba. No podía moverse. El aire le faltaba. Y una voz surgió de todas partes a la vez. «Clase nocturna. Presente. Presente. Presente». Las paredes se deformaron. El reloj volvió a marcar la medianoche, y la campana sonó sin cuerdas ni péndulo. El maestro inclinó la cabeza hacia Esteban, y el silencio que siguió fue más aterrador que cualquier grito. Cuando el periodista recuperó el movimiento, estaba de nuevo frente a la puerta principal. La escuela parecía destruida, abandonada, como siempre la había imaginado. Pero en su mano tenía un cuaderno abierto, con su nombre escrito en la primera página. «Presente». Un murmullo de risas lejanas resonó detrás de él. Esteban comprendió entonces que la escuela nunca se había ido, nunca abandonó a nadie, y nadie nunca se va, susurró para sí mismo, mientras el viento arrastraba hojas secas por el patio desolado. El viento soplaba con fuerza sobre el edificio de la escuela Santa Lucía del Valle, pero dentro el aire permanecía inmóvil, pesado, casi sólido. Esteban sentía cómo cada respiración se le hacía más difícil. El cuaderno que sostenía en sus manos parecía latir, como si estuviera vivo. Decidió abrirlo. Las páginas estaban llenas de nombres escritos con una caligrafía que no reconocía, líneas precisas que formaban filas infinitas de letras. Cada nombre brillaba levemente, como si estuviera marcado por la presencia de alguien invisible. Y al final, en la última hoja, estaba escrito su propio nombre, repetido varias veces, seguido de una fecha que no existía en ningún calendario. «Presente para siempre». El aire se volvió más frío aún, y un murmullo surgió desde el suelo, las paredes y el techo a la vez. «Clase nocturna. Clase nocturna», susurraban voces infantiles, multiplicándose hasta formar un coro ininterrumpido.
De pronto, los pupitres comenzaron a moverse. Se alinearon automáticamente, formando filas ordenadas frente al gran escritorio del fondo. La figura del maestro apareció, flotando apenas sobre el suelo, con el cuaderno en las manos. «Es hora de aprender la lección final», dijo, y su voz parecía provenir de todas partes y de ninguna. Esteban intentó retroceder, pero algo invisible lo empujó hacia adelante. Cada paso que daba lo acercaba al escritorio, al pupitre que ahora lo esperaba. La campana sonó. Una sola vez, profunda, atronadora, y el sonido reverberó como si atravesara siglos de silencio. Los niños aparecieron a su alrededor. No eran del tamaño normal, ni completamente humanos. Sus sombras se extendían por las paredes, sus ojos brillaban con luz propia, y sostenían cuadernos abiertos donde las palabras se escribían solas. «Si quieres irte», dijo la voz del maestro, «primero debes asistir». Esteban cayó en la silla frente al escritorio. La madera crujió, cerrando un espacio imposible a su alrededor. Intentó gritar, pero no salió sonido. Solo el murmullo de los niños, recitando su nombre junto al de todos los ausentes. La tinta de los cuadernos se movía sola, escribiendo la palabra que se repetiría eternamente: presente, presente, presente. El reloj marcó la medianoche otra vez. El péndulo, aunque roto, oscilaba de manera invisible. La campana repicó una y otra vez, cada sonido más profundo, más largo, hasta que Esteban sintió que su conciencia se disolvía en el zumbido. Cuando la luz volvió, el aula estaba vacía. Los pupitres oxidados, el polvo en el suelo, el reloj detenido. Nada parecía indicar que allí hubiera ocurrido algo sobrenatural. Solo el cuaderno seguía abierto, mostrando su nombre una y otra vez. Esteban nunca salió de la escuela. Los aldeanos dicen que su espíritu quedó atrapado entre los muros. Algunos afirman escuchar pasos y risas infantiles cerca de la escuela al anochecer. Otros juran que, si uno se acerca demasiado, puede ver una silueta pálida detrás de las ventanas rotas, con un cuaderno en las manos. Y si el viento sopla justo en la dirección correcta, se puede escuchar un murmullo. Clase nocturna. Presente, presente, presente. La escuela Santa Lucía del Valle permanece allí, esperando. No es que esté abandonada, es que nunca deja ir a quienes entran.